Buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera charla por parte de Wellbeings en programa de CRS. Mi nombre es Natalia Salas y yo soy parte del equipo de CRS y voy a ser la mediadora de la charla de hoy. Nuestra charla va a tratar de la planificación sobre los objetivos de salud. Em, Creo que es una charla que nos puede beneficiar a todos. Usualmente, cuando empieza un año, nosotros nos ponemos nuevas metas y nos gustaría mantenerlas a través del año. Y qué mejor que hacer unas metas de salud. Em, para esta charla nos acompañan Gustavo Io. Gustavo es el dueño y el creador de IoFit junto con Carol, quien es su esposa. Él es entrenador personal. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué Primero para pena, mí Gustavo. No sé si soy yo, pero no te escucho. perdón. Sí, lo ¿Me oímos muy escuchan? bien. Sí, ¿sí me Sí, sí, escuchan? se escucha Sí. perfecto. Ok, ok. Bueno, buenas noches. La primera parte es poder compartir la pantalla porque necesito hacer eso. ¿Te parece, Nati? Para poder saber que lo hice bien. Entonces, a ver. No no he logrado, Nati, todavía. Sí, Lo estoy ahí logrando ya. ya. Sí. Ok, perfecto. Para decirles, Nati mencionó a doña Carol Barquero, que es mi esposa y es la que se encarga de toda esta parte tecnológica. Entonces, por eso me retó un poquito iniciar con esto. Bueno, Ok, buenas noches. perdón, Perdón. antes de iniciar es importante anunciarles que las preguntas se van a hacer de momento, entonces es necesario que si tienen alguna duda, por favor la escriban por el chat y don Gustavo entonces las estará resolviendo en el momento. Sí, Entonces, gracias. entonces, Entonces, ojalá si les sale la duda, hacerla de una vez. exacto, yo los voy a invitar a que hagan muchas preguntas y comenten un montón. Entonces, por ese lado vamos a tener una buena interacción. Primero, y antes de presentarme formalmente, quería como basar la planificación de objetivos de salud en una idea principal, y es que somos seres biológicos. Y al ser seres biológicos, nosotros tratamos en la medida de lo posible desde UFIT de quitar un poquito la parte de la humanidad y entender que la biología necesita sistemáticamente de poder ser cuidada. Es decir, esto que es nuestra vida necesita ser cuidada. Entonces, les voy a compartir una idea. O más bien les voy a hacer una pregunta. O más bien les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es para ustedes el propósito de la vida? Cuéntenme ustedes y ahí vayan poniéndome de una vez en el chat para ver cuál es el propósito de la vida para ustedes y lo estoy leyendo en este momento. A ver, ¿cuál es el propósito de la vida? Vayan dándome ideas de cuál es el propósito de la vida. Ajá, eso es. Ok, por ahí pusieron para mí vivir en plenitud. Ok, excelente. Ajá. ¿Alguna idea más por ahí, por favor? Ser feliz, puso William por ahí. Ser feliz es importantísimo. Por supuesto que sí. Anímense, por favor, porque los voy a estar animando. Si no, me voy a meter ahí por la cámara para conversar con ustedes. A ver, anímense. Algo más, algo más. Mientras escriben algo más, vivir en plenitud es importantísimo. Ok, pusieron otra que sería, eh, María puso procurar el bienestar en todas las áreas de la vida. Eso me encanta, es casi la base de la charla, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Y díganme si ustedes están de acuerdo conmigo. Vean qué sencillo esto. El propósito de la vida es vivir, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrán un montón de otras razones sociales que puede ser tener un buen trabajo, formar una familia, miles de cosas que se nos puede ocurrir ahí, ser felices inclusive, pero el propósito propiamente de la vida es vivir. Y el otro propósito de la vida, biológicamente hablando, es reproducirse. Están esos dos nada más.
Después de ello, ustedes pueden pensar en todas las razones sociales que ustedes deseen, plenos, felices, todo lo que ustedes gusten, pero vivir y reproducirse son los propósitos básicos de la vida. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque nuestro cerebro se encarga básicamente de eso. Vean que no hemos empezado con la charla, pero estoy comentándoles a manera de introducción que nuestro cerebro se encarga de la supervivencia y la reproducción. A partir de eso se toman todas las otras decisiones. Entonces, nuestra vida está en función de vivir y tratar de reproducirnos. Ahora, como seres humanos, cuando agregamos la humanidad, podemos incluir un montón de factores que pues nos van a dar otras aristas, otras temáticas y otra forma de poder ver la vida. Pero para poder ver la vida de otra forma, tenemos que vivir, y ojo a esto, pongan atención a esta palabra, y no sobrevivir. Porque muchas personas pasan hoy día sobreviviendo. Y ustedes saben a qué me refiero cuando digo eso. Hay personas que pasan tratando de luchar con su salud, tratando de luchar con su felicidad, tratando de sacar adelante su familia, pero estamos sobreviviendo y no viviendo. Y cuando llegamos ya a cierta edad, que me pasa mucho a veces con mis clientes, 63, 65 años, ya dijimos, ok, aquí llegamos y ahora sí voy a vivir. Y da la casualidad de que a esas edades, si no hemos cuidado la vida, tal cual se las mencioné ahora, o el propósito de la vida, que es vivirla, da la casualidad de que a esas edades podemos encontrarnos con ciertas temitas patológicos, ciertas enfermedades, ciertas cosillas que podrían hacer que nuestro disfrute de la vida no sea el mejor. Entonces, partiendo de eso, quiero compartirles nuestra agenda de hoy. Entonces, nuestra agenda de hoy es decirles quiénes somos nosotros, la salud integral y sus pilares. Vamos a dar recomendaciones para la planificación, herramientas muy prácticas para que ustedes puedan utilizarlas y, por supuesto, invitarlos a seguir en contacto con nosotros. Entonces, IOFIT lo voy a mercadear en este momento. Somos una aplicación de salud integral. Lo que hacemos nosotros es, por medio de la aplicación, pues ponernos en contacto con nuestros clientes y tratar, en la medida de lo posible, como nuestro lema dice ahí, de mejorar la salud y transformar los hábitos, transformando hábitos. Somos también, por parte de doña Carol Barquero, que está ahí, en la foto muy sonriente como siempre, damos coaching de salud, y además por parte mío, pues la parte del entrenamiento físico. Ok, entonces, vamos a seguir haciéndolos que ustedes escriban un montón, y para eso los invito a que si por ahí andan una hoja y un lapicero, ténganlo por ahí, porque tal vez alguna idea de lo que yo diga ahora les resuene, y ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ocupar la hoja y el lapicero o el lápiz. Entonces, vamos a ver. Cuéntenme una cosa, para ustedes, ¿qué son los hábitos? Si ustedes me van a ir poniendo ahí qué son los hábitos, mientras yo voy diciéndoles una idea básica sobre el tema de los hábitos. Entonces, hay muchas cosillas que hacemos de manera habitual. Por ejemplo, nuestra postura. Y por favor, si están sentados, no se sienten rectos en este momento, porque sí, ok, William dijo que costumbres, muchas gracias, porque cada vez que uno les dice la postura, entonces todo el mundo se pone recto de inmediato, ¿verdad? Lo cual es bastante bueno, porque generamos un estado de conciencia. Pero los hábitos son los arquitectos invisibles de nuestra vida que hacen y lideran sobre nosotros. Es decir, si ustedes, permiso por ahí, pusieron que es repetir, Andrea, actividades diariamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a decir, si nosotros estamos trabajando, a veces comenzamos, pues, o manejando, a veces comenzamos con una postura recta y después comenzamos a inclinarnos un poquito hacia adelante, inclinarnos un poquito hacia adelante, inclinarnos un poquito hacia adelante, hasta el punto de que nos jorobamos. Y tenemos una posición habitual, tal vez con los hombros un poquito para adelante, y les voy a contar. Ustedes pudieran decir que eso no tiene ningún peso a nivel de vida. Pero vean esto qué interesante. Si nosotros tenemos esa postura de los hombros hacia adelante, y me explico, me pongo de medio lado, que es hacer esto de acá, cuando nosotros queremos respirar, los pulmones no se llenan a plenitud, no se expande la caja torácica y no se llenan a plenitud. Entonces, vean qué interesante esto. Cuando los pulmones no se llenan a plenitud, el cerebro interpreta entre el eje cuerpo-cerebro, ¿sí? Interpreta que nosotros no estamos oxigenándonos bien. Y eso pasa a nivel del cerebro, y el cerebro dice, ok, si Gustavo está jorobado y no está respirando bien, la posición y la postura es de una persona cansada. Y como no está respirando bien, yo doy una orden y bioquímicamente mando una señal y envío una señal
para decirme a mí mismo, hey, necesito descansar. Entonces se liberan ciertas sustancias que les dicen a ustedes descansen. Entonces vean esto, es una posición habitual, estamos hablando de hábitos, es una costumbre que tenemos, una cosa que hacemos diariamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros nos jorobamos, les dije, respiramos menos, el cerebro recibe la señal de, hey, estás cansado y automáticamente libera una sustancia, bioquímicamente hablando, y esa sustancia que se libera, entonces, ¿qué hacemos? Nos cansamos más. Y comienza un ciclo repetitivo que si ustedes piensan, por ejemplo, a nivel laboral, ustedes van a rendir menos solo por postura, solo por fisiología, que es un hábito. ¿Ok? Entonces, vean la importancia de trabajar cosas tan básicas como la postura, habitualmente hablando, para poder tener un poco más de energía y ir a la vida con un poquito más de, tal vez, ¿qué les digo? De energía, de productividad, si lo quieren ver así. Entonces, cosas tan sencillas como la postura puede hacer que en nosotros, ¿sí? Logremos tener más energía. ¿Qué son los hábitos? Como les dije, arquitectos invisibles de nuestra vida. Ahora, les voy a mencionar un mito por ahí porque la mayor parte de la gente les dice a ustedes que los hábitos, y esos son los gurús que andan por ahí cambiando y transformando vidas, los hábitos se pueden transformar en 21 días. Ok, ¿por qué les mencionamos hábitos en la parte de planificación? Porque es necesario entender que hay ciertas cosas que no es magia. Yo no voy a cambiar 20 años de fumar, ¿sí? En 21 días. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, les voy a decir de dónde viene esto. Maxwell Maltz, que es un científico de bueno, un médico más bien de los años 50, escribe un libro en donde él, por observación, se da cuenta que sus pacientes, él era cirujano plástico, no se los dije, perdón, sus pacientes a la hora de tener algún tipo de cirugía, tardaban aproximadamente, ojo, y eso es por observación, no es ciencia pura, 21 días en poder adaptarse a poder ver esa parte nueva que les habían puesto. O por ejemplo, el ejemplo clásico es que cuando una persona es amputada de un brazo, entonces la persona tiene lo que se llama el miembro fantasma. Entonces la persona que está sin el brazo quiere seguir agarrando cosas aunque ya no tenga la mano. Es el síndrome del miembro fantasma. Entonces, después de 21 días, Maxwell Maltz decía, ok, ya la persona concientizó que ya no tiene ese brazo, entonces comienza a utilizar el otro. Entonces, no es cierto que un hábito se puede transformar en 21 días. Ahora, no todos, porque los hábitos tienen cierta complejidad. Entonces, estamos iniciando años, sepan que los hábitos nos van a liderar en la vida y que los hábitos es necesario trabajarlos para poder hacer que sean esos arquitectos que lideran nuestra vida. Ahora, si me preguntan en cuánto tiempo se puede cambiar un hábito, va a depender de la dificultad del hábito. Por ejemplo, si ustedes quieren incluir en su vida el tomar agua, pues tomar agua es muy sencillo. Casi todos tenemos en la casa un tubo donde podemos agarrar agua, un vaso, ¿verdad? Y tomar. Pero si ustedes me dicen, como les dije ahora, quiero dejar de fumar, tal vez si llevo 20 años fumando, pues me va a tardar un poquito más de tiempo. En promedio se estima que los hábitos se pueden cambiar entre 3 y 6 meses, así sea un hábito bastante retador, claro, con mucha disciplina. Pero bueno, sigamos un poquito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajamos nosotros la parte de la salud integral? Y les vamos a dar, pues, les voy a dar los pilares de la salud integral desde YoFit, que son el movimiento, la nutrición, el descanso y el trabajo de la mente. ¿Por qué nosotros lo definimos así? Porque yo tengo más de 25 años de ser entrenador personal y me di cuenta que yo cada vez que quería transformar por medio del ejercicio una persona siempre quedaba debiendo. Era muy retador. Imagínense hace 25 años, algunos de ustedes no habrán nacido, pero hace 25 años uno quería a través del ejercicio, pues transformar las vidas de las personas. Y yo me daba cuenta, hey, pero no lo estoy logrando. Si quiero que esta persona reduzca su porcentaje de grasa y le pongo ejercicio, 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 pero va a la casa y su dieta no es la mejor, entonces no lo estoy logrando. Entonces comenzamos a ver ese tema de la salud de forma integral. También, ojo, los estudios en la actualidad dicen que es peor para la salud y para, por ejemplo, moderar el porcentaje de grasa, el dormir mal que el comer mal. Vean lo interesante de esto y se los puedo especificar si alguno quiere. Y también el trabajo de la mente, pues es importantísimo porque cuando estamos enfocados o concentrados en algo, permitimos a nuestra mente fluir a través del movimiento, de la nutrición y del descanso. Vean, les cuento un ejemplo muy claro. Hay algo que se llama Sistema Activador Reticular Ascendente. Sus siglas son SAT.
¿Eso qué es? Eso es ese nombre tan interesante que es. Bueno, vean qué vacilón. Sistema activador reticular ascendente. Eso pasa de la siguiente forma. El asunto es que yo quiero en este momento, por ejemplo, tal vez ir a comprarme un carro. Y el asunto es que yo quiero un carro de tal marca y de tal color. ¿Sí? Y entonces lo fui a ver a la agencia y comencé a verlo. Y entonces dije, ok, ese es el carro que yo quiero. Lo vi y dije, bueno, me lo voy a comprar dentro de unos 3 meses. Y entonces, cuando salgo a la calle, comienzo a ver un montón de carros iguales, del mismo color, de la misma marca y el mismo modelo. Y entonces antes yo no veía tantos carros de esos, pero ahora sí, ahora comienzo a verlos. Eso quiere decir que el cerebro se comenzó a enfocar en ese tipo de objetivo, en este caso. Por eso es que nosotros necesitamos del trabajo de la mente o del enfoque para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, la salud es un estado de bienestar físico, pero también es muy mental y además de eso es social. Y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, desde el movimiento, que es lo que me compete mucho a mí, muchas veces las personas dicen, hey, yo soy saludable hoy, ¿ven? No tengo ninguna enfermedad, me fui a hacer mis exámenes anuales, que se los recomiendo mucho, ya para estas fechas, ojalá en febrero para que ya haya pasado toda la parte de las comidas de diciembre, todo eso. Yo sé que los que están aquí no comieron mucho en diciembre, pero hay mucha gente que sí. Entonces, por eso les recomiendo eso en febrero. Entonces, les decía eh, que si yo me siento saludable en este momento, pero tengo ciertos hábitos que no me están llevando a dentro de unos 10 años a la salud, entonces no es que yo no tenga las enfermedades en este momento, pero si yo en este momento estoy comenzando a comer mal y estoy subiendo constantemente de peso, más adelante, o mi porcentaje de grasa, para decirlo de forma correcta, más adelante es probable que tenga alguna enfermedad como hipertensión, diabetes tipo 2 o si ya tengo un sobrepeso importante, malestar a nivel articular, rodillas, espaldas y todo eso. Entonces, ven, el estado de bienestar físico, mental y social no solamente es la ausencia de afecciones en este momento, sino es qué estoy haciendo en este momento, cómo lideran mis hábitos a la salud para futuro. Entonces es importante estar muy atento a eso. Y además, les pusimos ahí que la salud es un viaje. Y yo le agregaría ahí y no un destino. ¿Por qué? Porque muchas personas ven la salud como algo que voy a hacer este año y ya logré estar saludable y no funciona así, porque mientras tengamos vida, mientras este cuerpo esté funcionando, tenemos que trabajar todo el tiempo y planificar en función de la salud. ¿Cuál es uno de los problemas grandotes que tenemos a la hora de pensar en la planificación en función de la salud? Es que nos enseñaron a planificar, ojo, en función de la economía, planificar en función de nuestro trabajo, inclusive en función de la familia, pero todo eso que les acabo de mencionar y muchos más no se da si no hay salud. ¿Ven? Entonces, la salud no es un destino, es un viaje. Y además de eso, es multidimensional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la salud desde muchos aspectos. Ahí les mencionamos 4, pero también muchas personas pueden agregar ahí la familia y ya vamos a hacer un ejercicio sobre eso, la parte de la economía, que eso lo tenemos nosotros en la parte de la mente, y varios aspectos más. Entonces, es multidimensional y bioindividual. ¿Y por qué les digo bioindividual? Porque de las personas que están aquí presentes, que en este momento tenemos 33 personas y gracias por estar con nosotros, cada uno de ustedes, si yo les pongo un entrenamiento, tengo que personalizarlo. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes tendrá un tema en la rodilla, alguno de ustedes querrá subir su masa muscular, otros bajar su porcentaje de grasa, otros básicamente querrá un programa tal vez de movilidad articular para poder tener pausas activas durante el trabajo, otros querrán, por ejemplo, poder correr tal vez una carrera de 10 kilómetros. Entonces, cuando nos damos cuenta, hay que trabajar al ser humano desde una forma bioindividual y multidimensional. ¿Por qué? Porque tenemos varias dimensiones y somos muy particulares. ¿Ok? Seguimos. Entonces, recuerden que si tienen alguna pregunta en este momento es una excelente idea hacerlas. Ahora, Zig Ziglar escribe un libro que se llama Metas y él en ese libro pone un ejemplo que a mí me fascina y es que él dice que hay un tirador experto que siempre acierta en el blanco, pero así, no puede ser mejor tirando con el arco. Y él dice que a cualquiera de los 33 presentes ahorita, si él le da media hora de asesoría,
le gana a ese tirador con arco. Claro, tiene una condición. Le va a poner a ese tirador con arco una venda en los ojos y además le va a dar unas 4 vueltas para poder desvirtuarlo de donde está el blanco, de donde está la diana. Y entonces uno dice, bueno, ahí sí, así cualquiera de nosotros podría ganarle. Claro, pero él dice, lo importante de esto es pensar que si no tenemos un objetivo o un blanco hacia dónde apuntar, pues nunca vamos a acertar. Entonces, ¿por qué es necesario planificar? ¿Por qué tenemos que tener un lugar hacia donde queremos llegar, un lugar hacia donde queremos ir, un camino que queremos recorrer? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros empezamos el año y estamos con una venda en los ojos y no planificamos. No hicimos absolutamente nada y el año pasado tal vez tampoco. Entonces llevamos 2, 3, 4, una década sin estar planificando nuestra vida. Y es importante planificarla desde todas las áreas y una de las más importantes, que es lo que estamos hablando ahora, pues la salud. Alguien puso por ahí ojo de halcón. Ajá. Ok, vamos a ver. Recomendaciones para la planificación. Entonces, la mayor parte de los ticos usamos Waze y si no Google Maps, ¿verdad? Pero la mayor parte creo que usamos Waze. Entonces es interesante analizar Waze porque cuando nosotros tenemos a la hora de usar Waze, él por su localización global va a decir, digamos, Gustavo en este momento está aquí en Alajuela, ¿sí? Y si yo quiero ir a algún lugar, planifica desde aquí, desde donde estoy en Alajuela, para poner una dirección. Entonces, muchas veces queremos planificar, pero no estamos tal vez como concientizando en dónde es que estamos, ¿sí? En dónde es el lugar donde estamos empezando para la planificación. Y eso es muy importante. Entonces, por eso tenemos que revisar y aprender del año anterior, aunque el año anterior no haya planificado, pero eso es importantísimo, revisar y aprender del año anterior y si planificaron, pues seguimos con lo mismo, ¿verdad? Con esa planificación. ¿Qué es lo que hicimos? Y ahora les voy a hacer unas cuantas preguntillas por ahí interesantes sobre este punto, pero sí es importante y necesario saber qué es lo que hicimos el año anterior. Después tenemos que definir nuestras metas, nuestra visión, qué es lo que queremos. Y para eso tenemos un ejercicio interesante que fue donde les dije, por favor, papel y lápiz para poder hacerlo. Establecer los objetivos SMART, por sus siglas en inglés, que son específicos, medibles, son realizables, temporales. Bueno, ahorita los vamos a ver a detalle, ¿verdad? Y después, algo muy importante es tener un compañero de responsabilidad. En el caso de nosotros, nosotros ofrecemos la aplicación para poder ser nosotros ese compañero de responsabilidad. ¿Y por qué les digo esa parte del compañero de responsabilidad? Porque muchas veces nosotros nos planteamos objetivos, pero vean, no le decimos a nadie, no le comentamos absolutamente nada a nadie. ¿Y por qué es que pasa eso? Porque en el fondo sabemos que no queremos comentarlo, no queremos hacer ese compromiso público, porque el objetivo no estamos seguros si lo vamos a lograr o no. Y nos da miedo poder compartir eso. Pero cuando logramos tener a una persona que nos acompañe en el proceso, ya sea un compañero de responsabilidad o un profesional en el campo, pues es más fácil poder alcanzar esos objetivos. Entonces, eso es importante, buscar a alguien que esté al lado de nosotros. Y por supuesto, medir el progreso y celebrar muchísimo la parte de los logros. Ahora, vamos a ver, cuando nosotros pensamos en la parte de revisar y aprender del año anterior, podemos hacer ciertas preguntas de poder que tenemos por ahí. ¿Qué momentos destacaron como los más importantes y memorables del año pasado? Les voy a contar algo. Les dije al principio que esto era biología o si quieren verlo, fisiología pura. El ser humano tiene una memoria increíble y un gran sentido de proyectarse hacia el futuro. Entonces, a través de la memoria, comenzamos a albergar en nosotros creencias que pueden ser limitantes o pueden ser expansivas. Cuando yo les hablo de la memoria es porque hay gente que les habla y les dice, ok, el ser humano quiere alejarse del dolor y acercarse al placer. Por eso es que tenemos un cerebro que es cortoplacista. Pero cuando tenemos una situación que no nos gustó,
que nos hizo algún tipo de daño, entonces a nivel de memoria, lo que hacemos es guardar ese dato, almacenarlo aquí en el disco duro y tenerlo ¿para qué? Para normalmente no repetirlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de memoria es que nuestro cerebro alberga esos miedos a ciertas cosas que quiero hacer, pero que me han producido dolor. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora les estaba diciendo que muchas veces los objetivos no los queremos verbalizar, no los queremos compartir, porque ya nos ha pasado que tal vez el año pasado dije, bueno, voy a comenzar a hacer ejercicio por la razón que sea, pero no lo logré. Y llevo ya 5 años tratando de hacerlo y no lo he logrado. Entonces, mi cerebro, mi memoria me dice, hey, no lo estoy logrando. Entonces, mejor ni lo planteas. Mejor alejémonos de eso porque mi creencia es que yo no puedo. Y ese tipo de creencias son limitantes. Tenemos que transformar esas memorias bueno, esas creencias, perdón, en creencias expansivas. De, bueno, lo he intentado, voy a buscar otra forma y voy a tener avances. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces, por eso es importante ver qué momentos fueron los que destacaron y cuáles son memorables, porque si nos acordamos solamente de lo que no estuvo bien, tenemos una limitante muy grande a nivel de creencias. A veces es importante también pensar, y yo siempre le digo a mis clientes, a mis hijos, a mi esposa, que desde la programación neurolingüística es importante aprender a comunicarse. Entonces, ¿cuáles fueron los desafíos? No las dificultades, sino los desafíos o los retos más significativos del año pasado. Porque yo puedo decir, ay, es que el año pasado fue demasiado difícil dormir bien, porque pasaba viendo el celular. Ok, ya dije difícil. Y comenzó en nuestro cerebro esa palabra a hacer pues mella y mella y mella hasta el punto de que difícil, difícil, difícil dormir bien. ¿Por qué? Porque no estoy dejando el celular. Y entonces ya me lo creí. Y ya lo convertí en una creencia dominante. Entonces es importante conversar desde cuáles son los desafíos y los retos para poder tener esa programación. Pero entonces en ustedes es importante que repasemos cuáles desafíos fueron los más importantes el año pasado y si lo logramos, porque ahí es saber dónde estoy, desde dónde estoy partiendo ahora. Otra cosa importantísima, ¿qué aprendizajes consideramos que fueron los más valiosos para nuestro crecimiento personal? Esa parte es importantísima. Del año pasado, ¿qué fue lo que yo más aprendí para poder decir, ok, el año pasado aprendí esto, esto y esto y esto? Y muchas veces cuando estamos hablando, cuando estamos dando coaching a alguien, las personas me dicen, hey, mira, yo no tengo momentos memorables, yo no tuve desafíos, yo, vamos a ver, no tuve un crecimiento personal el año pasado y el año pasado tampoco, eh, a ver, no tuve nada, se me fue en blanco el año pasado, no importa. ¿Desde dónde estamos empezando? Tal vez puede ser que de cero, no creo. Siempre hay algo que rescatar, porque a veces somos un poco, pues, tal vez fatalistas. Siempre hay algo que rescatar, pero el tema es que si el año pasado empezamos de cero, ese es el inicio y podemos comenzar a plantear nuestros hábitos para luego hacerlos en objetivos que podamos implementar. Pero la última pregunta que podríamos decir aquí es, digamos, ¿qué te gustaría iniciar, dejar de hacer que hiciste el año pasado, verdad? ¿O qué querés continuar haciendo? Esas 4 preguntas nos ayudan a ver cuál es nuestro punto de partida. ¿Nuestro punto de partida para qué? Para esa planificación. Ahora, si tienen papel y lápiz por ahí, hagan esto, por favor, en ese papel y lápiz. Y si no, síganme aquí en el ejemplo. Entonces, tenemos algo que se llama el círculo de la vida. Este ejemplo me encanta y me encanta hacerlo de vez en cuando para refrescar cuáles son esas partes que son importantes para mí en la vida. Entonces, dibujamos un círculo y lo dividimos en 8 partes. 8 partes pueden ser más, ustedes definen. Entonces, en cada una de esas partes, si lo están haciendo, vayan siguiéndome con esto, vamos a poner las áreas más importantes de la vida. Ahí pusimos unas cuantas, véanlo si se dan cuenta, pusimos salud, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal, ocio, amigos. Pero ustedes pueden poner las de ustedes. Entonces, si ponen las de ustedes, véanlo, a ver, aquí donde estoy señalando, aquí es el número 1. ¿Ven? Y hay un circulito pequeño acá en el número 1. Después aquí habría un número 2, aquí habría un número 3, un 4 acá, un 5 acá, ven donde está el grandote. Después tenemos el 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, por ejemplo, en salud, ustedes van a marcar un punto en la salud diciendo qué tal les fue el año pasado en salud.
y ustedes ponen un punto acá, ¿ok? En dinero van igual, ustedes dicen, bueno, el año pasado la verdad es que no pude ahorrar mucho y la verdad es que tengo tal vez un 5 que estaría por aquí, pero en salud tenía vamos a ver, en salud tenía, no sé, se me ocurre un 9 porque me fue súper bien en la parte de la salud. En el amor, bueno, el año pasado tal vez hubo ciertas cosillas que así, entonces no me fue tan bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este círculo de acá de la vida, a esta persona que hizo esto le fue bastante bien porque tiene puros 9. Entonces, si pusiéramos esto no en línea recta, sino un poquito curvas, se darían cuenta que este círculo de la vida, o también lo conocemos como rueda de la vida, podría rodar. ¿Sí? Podría rodar porque la persona le fue mayormente bien en los diferentes aspectos de la vida. Pero si a esta persona le fue como este otro, que con los amigos era súper bien, pero con la salud parece que no se cuidó. Con el dinero le fue bastante bien, en el amor súper bien, pero en la familia no, quién sabe qué estaba haciendo. ¿Ok? No fui yo que puse el ejemplo, por cierto. En la profesión le fue bastante bien, pero en el desarrollo personal le fue como un quebrado. Qué torta, ¿verdad? En el tiempo de ocio tenía buen tiempo de ocio. Pero si ustedes se dan cuenta, ese gráfico de ahí no puede rodar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Tratar de, por ejemplo, en el desarrollo personal, comenzar a tratar de subir puntos acá y puntos acá para acercar esto, digamos, a donde está mi promedio. Que si en la familia, pues no me fue del todo bien, pues entonces comienzo a subir un poquito y subir un poquito y subir un poquito. ¿Por qué nos encanta este ejercicio del círculo de la vida? Porque nos puede, primero, decir cuáles son las áreas que yo quiero trabajar, que a mí me fascinaría trabajar. Y después de eso, cuáles son las áreas que tengo que trabajar más y cuáles son las que les tengo que dar mantenimiento. Entonces, es importantísimo hacerlo de vez en cuando, ojalá con el profesional al lado, para poder ir repasando eso y después ir planteando objetivos. Entonces, véanlo así. Cuando hablamos de objetivos, a la hora de plantear los objetivos, es importante que los objetivos sean SMART. Les decía al principio, por las siglas en inglés, de ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Y les hablo rápidamente de cada uno. Pero quiero regresar un segundo, saber al círculo de la vida. Por ejemplo, si yo quisiera plantear objetivos a nivel de desarrollo personal, que era donde en este ejemplo no se veía del todo bien. Hagámoslo con la parte de la salud, mejor, porque eso está orientado más hacia la salud. Entonces, aunque el desarrollo personal tiene demasiado que ver con la salud. Entonces, por ejemplo, algo con respecto a la salud. Si alguno quiere poner un objetivo específico ahí con respecto a la salud, si lo quieren escribir, entonces trabajamos con ese objetivo. Si no, comienzo a trabajar con uno que voy a poner yo de salud. Entonces, cuando hablamos de específico, es que tiene que ser, a ver, como su palabra dice específico, como vamos a ver si alguien puso algo, permítame para ver. ¿Alguien quiso algún ejemplo por ahí? Mm. Ok, alguien puso por ahí, por ejemplo, wow, ajá, control de peso o bajar de peso. Quedémonos con ese. Vamos a hacerlo específico, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el bajar de peso debería ser conceptualizado, por eso ahora yo lo dije, como disminuir el porcentaje de grasa y no bajar de peso. Eso es lo primero que tenemos que saber, porque cuando comenzamos a hablar de peso, podemos hablar también de un tema que se llama la masa muscular. Entonces, si no me fijé, pero si fueron mujeres las que pusieron eso ahí, normalmente la mujer, normalmente, no voy a generalizar, no le gusta el tema de tener mucha masa muscular, ¿verdad? Pero les voy a contar una cosa. Los hombres tenemos testosterona. A ver si fue mujer la que puso. Nosotros los hombres tenemos testosterona que nos permite generar más masa muscular. La mujer normalmente no genera tanta masa muscular. Entonces, si nosotros queremos bajar de peso, lo primero que voy a hacer yo como entrenador es recomendar a la persona que utilice contrarresistencia, lo que se llama, vamos a ver, contrarresistencia puede ser ligas, puede ser peso corporal, puede ser ir al gimnasio con máquinas o en la casa entrenar con mancuernas y algún tipo de resistencia, ¿verdad? Entonces, es el tema de la masa muscular nos hace pesar un poquito más, ¿sí? Por eso es que les digo que el peso hay que manejarlo muy relativo. Y cuando vemos el tema de reducir el porcentaje de grasa, lo que tenemos que conceptualizar es la composición corporal, que implica el peso óseo, el peso muscular, el peso graso, que es donde tenemos que trabajar, y el peso visceral, ¿verdad? Entonces, el tema de esto es que bajar el porcentaje de grasa, si queremos hacerlo de forma específica, tendríamos que decir, ok, específico, eh, voy
a primero medirme y a partir de eso eh, iniciar con un proceso de alimentación consciente, o pueden llamarlo dieta si ustedes gustan, por las próximas 12 semanas. Y voy a medirme ahora y voy a medirme dentro de 12 semanas. Y, sin tener ningún tipo de dieta específica en este momento en la mente, les voy a decir, voy a comer al menos 5 veces al día y voy a hacer, voy a tomar 8 vasos de agua al día. Entonces ya hice algo que es muy específico en cuanto a la parte de nutrición. Ahora, con respecto al sueño, porque es importantísimo, les dije que es las personas que duermen poco van a terminar comiendo más. Y si alguno quiere saber por qué, me lo pone ahí, yo le explico por qué. Entonces, ya voy a decir, ok, como 5 veces al día y además de eso tomo bastante agua. Ojo, hay muchas dietas ahora, pero estoy poniendo un ejemplo para que sea específico. Además de eso, voy a hacer ejercicio físico 3 veces por semana, el ejercicio cardiovascular, que a eso le llamamos correr, nadar, andar en bici, vamos a ver, caminar también cuenta como eso. Voy a hacer 3 veces por semana ejercicio cardiovascular durante media hora, vean qué específico estoy diciendo, y además de eso, 2 veces, al menos 2 veces por semana, voy a hacer contrarresistencia o pesas, ¿ve? Entonces, ahí estoy siendo muy específico a la hora de plantear el objetivo. Ahora, cuando pasamos dentro de la parte medible, entonces, medible, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ir donde un profesional en el campo o a un gimnasio, o voy a tener, o voy a comprar, o voy a adquirir una pesa, una báscula, en donde yo pueda subirme y pesarme, pero que me dé la composición corporal. No solamente, no solamente, digamos, el peso, sino la composición corporal. Entonces, ahí en la parte de medible, estamos pensando en que lo vamos a hacer cada 22 días. Entonces, ¿puede ser medible? Sí, claro, porque la composición corporal es completamente medible. ¿Alcanzable? Bueno, vamos a ver. Yo quiero decir ahora, bueno, voy a hacer este programa para 12 semanas, que es normalmente los programas se hacen para 12 semanas. Entonces, este programa para 12 semanas, yo estoy pesando en este momento, por decirles algo, 100 kilos y quiero bajar a 60 kilos. Es decir, en estas 12 semanas voy a bajar 40 kilos. Eso no es alcanzable. Definitivamente no es alcanzable. ¿Por qué? Porque es demasiado peso como para bajar, ¿verdad? Como profesional, yo les diría que ustedes pueden conceptualizar, bajar saludable, saludable y bastante retador. Podemos pensar en 1 kilo por semana. Y eso es bastante retador, ¿verdad? Porque ya conforme vamos haciendo más ejercicio va a ser menos. Entonces, en esas, 12 semanas podemos pensar de 10 a 12 kilos. ¿Eso es alcanzable? Sí, eso sí es alcanzable. Pero si nosotros pensamos en que, voy a pensar, como les dije ahora, en 40 kilos, no es alcanzable. Entonces, ahí viene el tema de los objetivos SMART, que son cosas que sí realmente se pueden hacer. Relevante. Ok, vamos a ver. Es relevante para mi vida en este momento bajar mi porcentaje de grasa. ¿Ok? Si yo siento que ese porcentaje de grasa, llámese, súmese como peso, me está afectando las rodillas, tengo los triglicéridos muy arriba, entonces sí es relevante. Pero si, por ejemplo, en este momento, mi temita es que mi corazón me estaba fallando por la razón que sea, entonces es mejor pensar en hacer ejercicios que, digamos, vayan orientados hacia mejorar la condición cardiorrespiratoria que bajar de peso, porque va a ser más relevante eso. O, por ejemplo, les voy a comentar, muchas personas padecen de dolor de espalda crónico. Nosotros tenemos miles de programas de pausas activas para poder ayudar a las personas que trabajan mucho rato sentados con las partes de las pausas activas, porque el dolor de espalda es increíble. Entonces, si esa persona, dice, hey, vamos a ver, tengo un dolor de espalda muy grande, no es tan relevante bajar el peso, quiero enfocarme en esto, entonces, bueno, hay que enfocarse en otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si es relevante realmente, o es una prioridad para mí reducir el porcentaje de grasa en este momento. Y temporal, pues es muy sencillo. Vamos a ver, si yo quiero en este momento realizar ese objetivo, yo se los dije, lo vamos a poner para 12 semanas. Porque si yo digo ahora, bueno, voy a bajar de peso, pero no importa cuándo, es como que la persona que, no sé, que quiere llegar vamos a ver, la primera persona que subió el Everest dijo, bueno, yo voy a pasar caminando por ahí, de repente voy a subir el Everest y no importa cuándo.
No, es que tenemos que tener claro en qué momento es que lo vamos a hacer para tener un compromiso, que esa parte es importantísima. Entonces, eso es básicamente el tema de los objetivos de SMART y cómo se podría hacer específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Entonces, ustedes pueden regresar aquí a ver, digamos, en la rueda de la vida, si lo lograron hacer, que se lo recomiendo mucho, cuál es el área de su vida, no tienen que ser estas que están aquí, ¿verdad? Sino que ustedes la ponen en las cuales quieren trabajar, pasarlo a un objetivo SMART, hacerlo específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, para poder a partir de ahí comenzar a trabajarlo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, es obviamente el plan de acción. Entonces ya yo llegué y definí ese objetivo. Vamos a ver, sigamos con el tema de bajar el porcentaje de grasa. Entonces, bueno, ahí pusimos que eran 5 acciones para cada objetivo, ¿verdad? Pero vamos a hablar solo de bajar el porcentaje de grasa, específicas que vamos a realizar las próximas 4 semanas. ¿Por qué un periodo más corto de tiempo? Porque estoy segmentando las 12 semanas que, digamos, habíamos hablado. Entonces, 5 acciones específicas para eso. Bueno, ya las dijimos. A ver, cuando eran específicas, ¿cuáles eran? Bueno, iniciar con ese plan de alimentación, ¿verdad? Que va a implicar ciertas características específicas, iniciar con la parte del ejercicio físico, dormir bien, por ejemplo, esa es otra acción, y la otra les podría decir también comenzar a la parte de la meditación. Y eso, como les dije, si alguno quiere, vamos a ver, alguna indicación sobre la parte de la meditación y cómo se hace, igual nos pueden escribir, vamos a estar en contacto con ustedes. Ahora, incluir una fecha límite para cumplir eso, que ya se los había dicho, ¿verdad? Es importantísimo. Si dijimos, en el caso del ejemplo que estamos siguiendo, bajar el porcentaje de grasa, pues las 12 semanas. Y revisar el progreso, ¿sí? Con el compañero de responsabilidad, al menos tenerlo ahí cada 3 meses. ¿Por qué? Porque eso es necesario. Si lo hago yo solito y calladillo, es que ando con ese miedillo de que no quiero que nadie se dé cuenta porque probablemente sepa que el tema es que voy a fallar, ¿ok? Entonces es importantísimo eso. Ahora, vamos a ver, trabajando sobre ciertas áreas de vida, definiendo los objetivos SMART y cuáles van a ser mis objetivos, es importante que pongamos el plan de acción en progreso, ¿verdad? Pero además de eso, tenemos que entender que nosotros, de una u otra forma, necesitamos saber en quién me puedo convertir yo. Y para eso les traje esta diapositiva y el ejemplo lo leí un día de estos y me encantó, me fascinó. Y díganme ustedes qué les parece el ejemplo. Decía el autor que si nosotros tenemos una varilla de estas de construcción de 50 centímetros, yo la puedo utilizar para, como idea de negocio y la puedo utilizar para sostener puertas y la vendo en, no sé, se me ocurre, 500 colones, por decirle a alguien. Las vendo en 500 colones y comienzo a vender varillas de esas, ¿ok? Pero si yo esa varilla la parto y la hago tornillos y tuercas y vendo los mismos 50 centímetros, pero como tornillos y tuercas, tal vez pueda sacar un poquito más de dinero, porque ya la trabajé un poquito más. Es probable que, y sean, no sé, se me ocurre, 2.000, 3.000 colones en tornillos y tuercas. La verdad es que nunca he comprado eso, pero digamos que es un poco más. ¿Por qué? Porque ya la trabajé. Ahora, si yo quisiera, puedo agarrar esa barra, pulirla, limpiarla, quitarle impurezas y trabajarla más y decir, la pongo como acero de alta calidad y la vendo como piezas para relojes finos, esa misma barra de 50 centímetros podría valer mucho dinero. Entonces, nosotros somos esa barra que podemos trabajar, no trabajar y ofrecernos así, podemos trabajarnos un poquito más y tener un poquito más de valía para nosotros mismos, estoy hablando, o finalmente, trabajarnos mucho, 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 mucho y aumentar ese valor que tenemos nosotros para con nosotros mismos. Los invito a pensar en esto porque es un ejemplo que me gustó mucho y que a partir de la planificación logremos este año, pues, ser esa versión que queremos de nosotros, no la del año pasado, sino algo mejor y que el año que viene sea todavía mejor. ¿Cómo? Haciendo una planificación específica
para poder lograr avanzar en eso. Nosotros, como les dije, somos una aplicación de salud también. Entonces, para este mes, le estaba diciendo a Natalia que les íbamos a ofrecer un par de cosillas. Entonces, lo primero que quería, ¿lo digo yo, Natalia? Em, O Nosotros decimos, vamos a tener regalías por ajá, parte de IOFIT, en donde entonces van a regalar este plan que es, bueno, un mes de aplicación, ¿verdad? Eso es lo que vamos a regalar. sí, correcto. ¿Gustavo? Entonces, Sí, ahora, entonces, ajá. bueno, contanos vos mejor. Sí, bueno, en lo que consiste la aplicación es, como les decía, es integral. Entonces, vamos a trabajar con la parte, por ejemplo, las personas que pusieron ahí, bajar el porcentaje de grasa o bajar de peso, como lo pusieron, ayudamos con la parte de bajar ese porcentaje de grasa por medio de ejercicios, ya sea para casa, para gimnasio, para donde ustedes gusten, y también trabajamos el resto de los hábitos que les dijimos ahí, la parte de la mente, la parte de la nutrición, la parte, pues, obviamente del movimiento y la parte del descanso. Entonces lo trabajamos de ahí. Y de una vez, Natalia, aprovecho para decirles que si alguien más que no salió favorecido en la rifa, eh, quiere adquirir también el servicio hasta el 31 de enero, si lo adquieren antes del 31 de enero o el 31 de enero mismo, les vamos a dar un reporte de salud integral personalizado y van a tener una sesión con nuestro coach de salud, que es Carol Barquero, ¿verdad? Entonces, Natalia, no sé si te parece algún mecanismo para rifar tal vez 3 cortesías. ¿Qué te parece? 3 cortesías. Sí, Perfecto. Ok, vamos a ver. eso te lo dejo a vos. Sí, Gustavo, no sé si te parece entonces que yo elija 2 personas de las participantes y vos elegís a una. ¿Ok? ¿Ok? El primer favorecido va a ser, esto lo estoy haciendo totalmente aleatorio, ¿verdad? La primera sería Silvia Vargas. Igualmente a todos los que salgan favorecidos se les va a estar enviando un correo, entonces con la información de cómo pueden reclamar su rifa, ¿verdad? Gustavo, no sé si vos elegís otra persona. Claro, ahí puso alguien, yo quiero María, entonces yo elijo a María de una vez, porque ella quiere, y entonces queremos ofrecerle ese servicio. Ok, María, no sé si nos regalas tu nombre completo, por favor. María Castillo. Perfecto. Y la última persona, tenemos a Andrea Briceño. Ok, igualmente, ya todos saben, ¿verdad? Que todo este plan, ¿verdad? Lo pueden adquirir por medio de IOFIT. De Ujú. verdad, súper recomendados. IOFIT siempre nos están ayudando con estas charlas, incluso en la manera empresarial. Entonces, ya nosotros sabemos que los muchachos de IOFIT son súper atentos, súper buena nota. Entonces, en caso de que vayan a adquirir el plan, ellos siempre van a estar ahí en compañía y dándonos buenos resultados y los mejores consejos. Ok, Ah, Natalia, bueno, muchísimas gracias. perdón, Gustavo, nos acaban de poner una consulta. Edwin nos escribe, ¿cómo afecta el dormir poco en comer de más? Ok, ¿Y entonces, cuánto sería el tiempo recomendable claro, de por dormir? supuesto. Respondamos eso entonces. Edwin, y te invito, si te das cuenta, ahí están nuestras redes sociales para seguirnos, y quien nos escriba, digamos, en este momento, le podemos enviar nuestro ebook de sueño para que veas lo que te voy a decir ahora, pero también que lo tengas por ahí. Entonces, nos escribís por redes sociales y te enviamos y a cualquiera, cualquiera de ustedes les enviamos nuestro ebook de sueño. Entonces, véanlo así. Hay 2 cosillas ahí que se llaman, tienen sus nombres interesantes, se llama grelina y leptina. Esos
son los que se encargan de decir, ok, hasta aquí ya no voy a comer más o más bien tengo hambre. Esas son dos hormonas por ahí que pues pueden afectar, digamos, nuestra decisión a la hora de comer. Entonces, nuestro cuerpo cuando duerme menos, Edwin, lo que le pasa a él es que gasta más energía. ¿Por qué? Porque permaneces más rato despierto. Entonces, a la hora de gastar más energía en funciones vitales, eh, al día siguiente comenzás a sentir un poquito más de hambre. Volvés a dormir poco y entonces hormonalmente te vas a comenzar a descontrolar y la leptina va a comenzar a fallar. Entonces no vas a sentirte saciado porque vas a ocupar más energía. Te lo estoy explicando así como muy por encimita, pero para que se vea el sentido de por qué cada vez que nos mantenemos despiertos ocupamos más energía y volvemos nuevamente a comer. ¿Ok? Eso es a nivel energético, ¿verdad? Entonces, entre menos dormimos, más necesitamos nutrientes para poder generar energía. Pero les voy a plantear otra que es muy interesante. En los años, eso fue hace ratillo, en los años 60 se hicieron varios estudios en donde se daba cuenta que las personas llegando a la noche tomaban decisiones que no eran tan buenas. Por ejemplo, los jueces en las cortes mandaban más a los presos, o sea, mandaban más a las personas que estaban siendo juzgadas a la cárcel si los evaluaban o juzgaban, perdón, a partir de las 3 de la tarde. Era más o menos por así. Entonces, lo que nos dice eso es que cuando nosotros tenemos cierto grado de cansancio, tomamos decisiones no tan asertivas. ¿Por qué? Porque cuando estamos cansados hay algo que se llama corteza prefrontal, que es donde racionalizamos las cosas de mejor manera. Entonces, cuando nosotros estamos cansados, eso comienza a apagarse un poquito, porque no, lo que quiero es descansar, entonces comienzo a desconectarme un poquito más. Entonces, si nosotros no dormimos bien, eh, varios días seguidos, la decisión de energía la vamos a tener presente. Quiero comer, quiero comer, quiero comer. Y además de eso, la autodisciplina, porque la corteza prefrontal no está funcionando bien, la parte racional no está funcionando bien, dice, hey, no importa. Y entonces me dejo llevar por las emociones y básicamente comienzo a comer un poquito más. Entonces, esas son dos de las razones principales a nivel de fisiología por las cuales comemos más cuando, digamos, dormimos menos. Hay más. En el libro del sueño, vas a ver también el tema de cuántas horas se deben dormir. Entonces, se los digo así rápidamente. No sé si han escuchado la parte del sueño REM. Eso es Rapid Eye Movement. Entonces, es cuando los ojos se están moviendo, que los ojos están cerrados, pero se están moviendo rapidísimo por ahí. Entonces, el sueño REM se consigue normalmente en ciclos de cada 90 minutos. ¿Sí? Eso es hora y media, ¿verdad? Entonces, se recomienda tener al menos 4 ciclos de sueño REM para poder decir que estoy descansando bien. 4 ciclos de hora y media, estamos hablando de 6 horas. Eso es lo mínimo que se recomienda. Habrá personas privilegiadas que pueden dormir menos y sentirse así muy despiertos, está bien, pero entonces, para que lleguemos al ciclo REM, que es cuando realmente hay un descanso, tenemos que dormir seguido 90 minutos. ¿Por qué les digo esto? Ya les voy a decir por qué. Entonces, 4 veces son 6 horas, ¿sí? Si nosotros hacemos 6 veces serían 9 horas. La recomendación es entre 6 y 9 horas mayormente. Si tenemos sueños interrumpidos, por ejemplo, que estamos yendo mucho por tema de micción al baño, estamos orinando mucho, ¿verdad? O pasamos despertándonos porque tenemos, no sé, ataques de ansiedad o todo eso, y no se alcanzan los sueños REM en continuidad, no hubo un proceso real de descanso. E igual si se duerme más de las 9 horas, vean qué interesante, somos como eh, muy específicos en eso biológicamente hablando. Entonces, la recomendación específica, por lo que te acabo de decir, Edwin, y para los que están oyendo también, es entre 6 y 9 horas. 6 horas es como el límite inferior, ¿verdad? Yo siempre recomendaría entre 7 y 9 horas. Y hay muchas técnicas para poder alcanzar el sueño. Como les dije, los que nos escriban ahí por redes sociales, pues les enviamos nuestro ebook de sueño y tenemos varios ebooks ahí también. Entonces escríbanos y pongámonos en contacto. ¿Hay alguna otra pregunta, Natalia? No, nada más para confirmar que el libro se llama El libro del sueño, pero como comentó Gustavo, entonces nada más es escribirle por medio de las redes y él con mucho gusto entonces se los Ajá. estaría pasando. Ok, por más Ujú. preguntas, me parece que no han puesto más preguntas. Ah, bueno, la melatonina es recomendable o no. Ok, vamos a ver. Ahí.
Miriam, no es tal vez lo que me parezca a mí, sino digamos, porque yo no les doy opiniones en esto, sino es lo que nos dice la ciencia y por qué nos respaldan los estudios, porque la ciencia es muy específica. A veces la gente dice, no, es que la ciencia cambia de la noche a la mañana. No, no cambia de la noche a la mañana. Lo que pasa es que muchas veces la información que vemos en ciertos lugares tal vez no tiene tantos estudios que están respaldando. Cuando la ciencia dice, hay un metaanálisis que nos dice que esto está pasando, entonces ahí entonces sí hay un respaldo científico. Entonces, a veces leemos mucho que tomar pastillas de melatonina es buenísimo para poder dormir. Bueno, ya cuando estamos requiriendo pastillas, necesitamos saber, uno, Miriam, que hicimos todo lo necesario para poder alcanzar bien ese sueño. Entonces, la noche se prepara durante el día básicamente. Entonces, si la noche se prepara durante el día, tenemos que pensar en que hicimos ejercicio, ¿sí? Antes de ir a dormir, 3 horas, perdón, antes de ir a dormir, no, en lo que va del día, 3 horas antes de ir a dormir fue mi último periodo de alimentación, por lo menos así, copiosa, ¿verdad? Grandote. No vimos ninguna noticia, por lo menos una hora antes, que nos perturbe, que nos haga, digamos, estar en un estado que no sea sano, que una hora antes de dormir ya hayamos dejado de ver todo tipo de luces. Ojo, para Miriam y para todos hay lo que se llama núcleo supraquiasmático. Eso está aquí adentro del cerebro. Entonces, cada vez que nosotros vemos el celular, por ejemplo, o una luz intensa, el núcleo supraquiasmático se activa y ya quedamos activos más o menos una hora. Entonces, por eso a veces, pues, reta dormir, ¿verdad? Entonces, si ya vamos a consumir melatonina, tenemos que saber, además, que nuestros niveles de estrés están bajos. ¿Por qué? Porque si el cortisol sube, que es la hormona del estrés, la melatonina no se va a absorber tan bien. ¿Sí? Y también los miligramos de melatonina que te recomienden tienen que ser, pues, gestionados por un médico, porque si no podría haber, digamos, una sobredosis y eso no ha dado buenos resultados. A veces la gente, digamos, por decir, bueno, si una pastilla de melatonina me está ayudando a dormir, dos me van a ayudar a dormir mejor. No, eso no funciona así. Entonces, como les digo, si van a tomar melatonina, piensen en, no digo que sea malo, no digo tampoco que sea buena, preferiría por medio de hábitos, pero piensen en, ¿ok? Hicieron ejercicio en lo que va del día, les va a ayudar mejor. Vamos a ver, no comieron 3 horas antes, dejaron cualquier aparato eléctrico, trataron de hacer un protocolo o un ritual de sueño. Sí, y si todo eso ya nos está ayudando, entonces sí, vayamos por la pastilla, pero les aseguro que si ustedes hacen todo eso que le digo conscientemente, no van a ocupar de la pastilla, mayormente, ¿verdad? Gustavo, tenemos otra pregunta por parte de María en que dice, ¿en cuál momento del día es mejor hacer ejercicios para obtener mejores beneficios? ¿Primera hora del día o después de la jornada laboral? Ok, Nati, vieras que te escuché muy cortado, pero me estabas haciendo la pregunta de en cuál momento del día es mejor hacer ejercicio, esa pregunta. Sí, correcto. Sí, ok, perfecto. Entonces, vean así. Nosotros tenemos algo que se llama ciclo circadiano. Circadiano es cerca del día, de ahí viene la palabra. Entonces, el ciclo circadiano en Costa Rica arranca más o menos a las 5 de la mañana, en donde hormonalmente comenzamos a liberar ciertas sustancias y comienza a disminuir cerca de las 5 de la tarde, en donde comienzan a bajar ciertas sustancias por luz, temperatura y un montón de cosillas. Ahora, tenemos esta luz que es artificial, entonces eso afecta un poco la parte del ciclo circadiano y lo que les dije ahora de cómo la luz entra por los ojos y afecta el núcleo supraquiasmático. Pero entonces, como somos seres biológicos, los mejores momentos para poder hacer ejercicio biológicamente y para personas que son atletas de alto rendimiento para sacar su mejor provecho es entre 5 de la mañana y 7 de la mañana. Podría decirles inclusive entre 4:30 para algunos y 7 de la mañana. Y después en la tarde entre 4 de la tarde y 7 de la noche como máximo, ¿verdad? Entonces, esos son los mejores momentos para hacer ejercicio. Pero insisto, eso es para atletas de alto rendimiento. Ahora, si usted no es atleta de alto rendimiento, haga ejercicio en el momento que pueda. ¿Por qué? Porque lo importante es hacerlo. Si usted ya tiene otra meta específica, pues ahí tenemos que estar hablando, ¿verdad?, de otras cosillas. Pero si no, esa sería la recomendación. Y vamos a ver, decía, a primera hora del día o después de la jornada laboral. Bueno, entonces
ahí va a depender mucho también del tipo de ejercicio que se hagan, porque si ustedes dicen, bueno, después de la jornada laboral, yo salgo a las 5, llego a la casa por desplazamiento a las 6 y comienzo a las 6 a hacer ejercicio, todo bien porque me duermo a las 9. Dios quiera que todos se duerman a las 9. Yo sé que ustedes se duermen a las 9, pero si no es así, digamos, y ustedes comienzan a hacer ejercicio a las 8 de la noche y se van a dormir a las 9 o a las 10, eso no va a ser una buena idea. Entonces les recomiendo mejor acostarse más temprano y levantarse a hacer ejercicio temprano. Pero si ustedes me dicen, bueno, yo voy a hacer una clase de yoga, algo más relajante y más tranquilo en la noche, pues sí puede acercarse a la hora del sueño porque después de una clase de yoga, ustedes llegan relajados a la casa. Entonces lo importante es que después de la parte laboral, ustedes consideren 2 o 3 horas antes de su hora de dormir hacer ejercicio de alta intensidad. Si ustedes se pasan y se acercan mucho a la hora de dormir en el ejercicio, que sea algo de baja intensidad. Una caminata por ahí, una clase de yoga, algo así, estaría bien. Ujú. Ok, eh, no, parece que ya no hay más preguntas. Ok. Hay algo acá que dice, Que habla sobre una promoción o una oferta. ajá, 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 ok. No, digamos, a lo que estábamos hablando de la regalía es que los compañeros de IOFIT nos regalaron tres de estas promociones que son de un mes de la aplicación. Estas ya se realizaron y comparto nuevamente los nombres. Silvia Vargas, María Castillo y Andrea Briceño fueron las que ganaron. Ujú. Sí, sí. Pero como les decimos, ahí tenemos hasta el 31 de enero, si quieren contactarnos, pues les damos un reporte de salud integral personalizado, ¿sí? Entonces la coach Carol va a hablar con ustedes, va a comentar, les va a evaluar todas las necesidades que tienen en ese momento, y además de eso, bueno, va a ser una sesión entera de casi una hora. Entonces, si alguno quiere adquirirlo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Y por favor, síganos ahí en las redes sociales. O sea, me encantaría seguir en contacto con ustedes. Ujú, Eh, no, yo creo que ya no hay más preguntas. ujú, Bueno, en caso de que alguno quiera retomar algún punto de los que vimos en esta charla, les recordamos que todas estas charlas son grabadas y que igualmente se van a subir a al canal de YouTube de CRS por aquello de que quieran retomar algún tema. Y no, muchas gracias a Gustavo y a los a ver, a compañeros de todos. IOFIT por esta charla. De verdad estuvo muy interesante y a como les estaba diciendo, IOFIT es totalmente recomendado. Son personas súper dulces y súper comprensivas a la hora de formar las metas y tratar de que uno las mantenga. Ay, gracias, Nati, gracias, de verdad. Buenas noches a todos de parte de UFIT y de verdad fue un placer conversar con ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, chao.